Bueno, pues pasamos entonces a escuchar la conferencia de la doctora. Gracias por la presentación. Hola, buenos días. Perdón por haber llegado todos. Y gracias, Alejandro, por empezar tú. Un gusto verte. Bien, entonces, en esta presentación lo que voy a abordar es un tema que ha sido parte del debate en torno a la introducción de maíz transgénico en México. Algunos de ustedes se han seguido un poco cómo se ha desarrollado este debate que lleva más de 15 años. Hay una fuerte tendencia a mantener este debate como si fuera una cuestión únicamente de criterios tecnocientíficos o científicos, que son los que hay que evaluar, ¿no? Y que la respuesta en torno a queremos o no, o debemos o no introducir maíz transgénico y otros alimentos transgénicos tiene que quedarse en el ámbito de competencia de los científicos duros, ya ni siquiera los sociales. Por lo tanto, ni siquiera pensemos en la sociedad civil más amplia, ¿no? En estos últimos 15 años en los que yo estoy involucrada, estos los últimos 13 años, habemos un grupo de científicos, un grupo multidisciplinario que creemos que esto es una falacia. Sin duda, esto no puede ser restringido nada más a un ámbito académico, tiene que ser un ámbito social, ¿no? Y social implica tanto los productores, campesinos, los consumidores de manera preponderante, que son en realidad el fragmento de la población más vulnerable, porque los consumidores, dependiendo cómo termine desarrollándose esta controversia, que sigue en ciernes, pues van a ser los que van a quedar sin opciones, de manera fundamental. Entonces aquí lo que voy a abordar es algo que, a falta de no soy muy buena poniendo títulos, entonces a falta de un mejor título, le pusimos bases biológicas y sociales de una imposible coexistencia, cultivos originarios y transgénicos. Ahora bien, para no tener... ¿Por qué esto? ¿Por qué este título? Yo he estado más involucrada en la parte de detección de transgenes en campo, ¿no? En variedades de maíz nativo, y también colaboré en detección de transgenes en algodón, y esto era algo que la presencia de transgénicos en México ya se consideraba conflictiva desde antes que estos fueran introducidos de manera oficial en el país. Gracias. Bueno, aquí nada más el comercial. Este es uno de los libros que publicamos recientemente, en finales del 2013, donde tuve el gusto de coordinarlo, y este libro es un enfoque multidisciplinario. Nosotros hicimos énfasis de que teníamos que incluir no solo aquellos que estamos en ciencias duras o biológicas, sino que teníamos que incluir análisis también económicos, antropológicos, de salud. Este es un tema que tiene muchas aristas y que no puede ser nada más reducido a un tema tecnocientífico. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo de sacar este libro, en donde participan más de 20 autores, muchos de ellos especialistas en cosas de la economía, en cuestiones de antropología social, en cuestiones de pueblos indígenas, etc. De nuevo, esto es hacer nada más lo pongo aquí como comercial, no para que lo compren necesariamente, pero sino para hacer énfasis en que este es un problema multidisciplinario, multinivel. Yo aquí nada más voy a abordar la parte de coexistencia. Y ahorita vamos a hablar qué quiere decir coexistencia. Es básicamente la hipótesis de que podemos tener cultivos transgénicos en parte del país, dividirlo, y en otra parte del país mantener los cultivos nativos o los parientes silvestres sin que haya flujo genético entre ellos. Ahorita vamos a ver qué quiere decir flujo génico y lo que hemos encontrado al respecto. Entonces, el contexto importa, y algo que sucede en nuestro país de manera fundamental. Aquí puse contexto de México y pongo un asterisco porque en realidad es Mesoamérica, ¿no? Entonces estamos incluyendo a Guatemala y otros países que ahora son Centroamérica. Pero México, abocándonos nada más a nuestro país, México es centro de origen y domesticación de una multiplicidad de cultivos. Aquí estoy nada más señalando los más importantes, los más conocidos, que es maíz, frijol, calabaza, aguacate, jitomate, tomate, vainilla, amaranto, chiles, algodón, papaya, chía y más de 50 otras especies que se usan en menor medida. Pero todas fueron domesticadas y manejadas por los grupos humanos que han existido aquí por miles de años, desde antes de la conquista del territorio mexicano. Y aquí lo que se marca en este mapa, todos los puntos cafés son zonas que son consideradas centros de origen y diversificación importante de cultivares. No hay tantas en el mundo. Y México es una de las más importantes, Mesoamérica es una de las más importantes a nivel de nuestro continente. La otra parte tiene que ver con Sudamérica, tanto Perú como una parte de la selva amazónica, que cubre varios países actualmente, y hay un centro de diversificación pequeño que tiene que ver con calabaza, girasol
algún otro cultivo en el norte de América. El grueso de los cultivos mesoamericanos, en sentido continental, vienen de Mesoamérica. Y luego tenemos, bueno, otros centros de domesticación y diversificación importantes a lo largo del mundo. Aquí marqué en rojo los que vamos a tratar en esta conferencia, que es maíz y algodón. Entonces, bueno, regresando a maíz, ¿hace cuánto se domesticó el maíz? Se sabe por evidencia fósil que los primeros fósiles de maíz, ya con las características fisionómicas del maíz, fueron encontrados en una cueva en Dilanaguitz, en Oaxaca, y otra en una cueva de San Marcos, en Tehuacán, Puebla, y tienen alrededor de 5.500 años, más o menos, ¿no? Un grado de error es un afichamiento con carbono 14. Entonces tenemos lo que les pongo de inicio al inicio de la presentación, es un teocintle. Entonces pasamos de tener este tipo de infrutescencia, la mazorca, en términos botánicos es una infrutescencia, tenemos esta infrutescencia que es del teocintle, que tiene pocos granos, es dehiscente, es decir, que una vez que está madura la mazorca se salen los granos del eje de la mazorca, y están cubiertos de una cariópside, de una cubierta dura que tiene sílice. Entonces hay que procesarlo mucho. Sabemos, hay evidencia antropológica y etnobotánica de que se consumía teocintle desde antes de que se domesticara el maíz, pero había que procesarlo, había que quitarle la cubierta dura, había que cocinarlo, etc. Entonces, una de las grandes innovaciones de los diferentes pueblos mesoamericanos es haber seleccionado para tener la mazorca como la conocemos ahora, ¿no? Que ya no tiene cubierta dura, que tiene en promedio 300 gramos por mazorca y bueno, tiene características de incrementalidad distintas al teocintle. Entonces, bueno, eso fue el proceso de domesticación. Lo que tenemos ahorita, y los conteos más nuevos, que están sistematizados por la CONABIO, la Comisión Nacional de Uso del Cuidado de la Biodiversidad, es que tenemos alrededor de 59 razas nativas. Este es un concepto evidentemente artificial, pero sirve para agrupar grandes grupos de tipos de maíz que se parecen y que tienen características similares. Entonces tenemos 59 razas, pero tenemos miles de variedades. Es decir, tenemos mucha variación al interior de cada raza. Y aquí están agrupadas las 59 razas, que a su vez son agrupadas para fines prácticos en diferentes categorías. Ahora bien, la riqueza de variedades nativas no se distribuye de manera homogénea en nuestro territorio, sino que tenemos ciertas zonas donde tenemos una mayor cantidad de razas nativas. Aquí se ve el índice, entonces el gris más claro es 1 o 2 razas nativas, el gris más oscuro es 3 o 4, el rojo es 5 a 8 razas nativas, y el color guinda es de 9 a 12 razas nativas. Entonces se puede ver que hay una distribución sesgada que además sigue la distribución. No puse aquí el mapa, pero en esta publicación se puede encontrar. Coincide bastante con diferentes grupos étnicos en México. Un sobrelape importante entre grupos étnicos, diferentes grupos étnicos, y donde están la mayoría o la gran mayoría de razas nativas. Ahora bien, este mapa es muy indicativo de cómo está la distribución. Si se dan cuenta, todo el territorio, solo la península aquí de Baja California, y así tenemos aquí la punta y aquí, casi todo el territorio está cubierto o tiene al menos 1 o 2 razas nativas presentes en su territorio. Evidentemente estas razas nativas no existen en el vacío, existen gracias a los grupos humanos que viven ahí. Y este mapa es muy indicativo, pero vean por ejemplo la península de Yucatán, en donde vemos que hay entre 1 y 4 razas nativas, pero aquí tenemos una, por ejemplo, en Altel, que es muy importante porque es una raza precoz que es resistente a sequía y que puede crecer en suelos calcáreos en donde muchos de los maíces no pueden crecer. Entonces el hecho de que aquí haya una menor diversidad no quiere decir que estas razas nativas que están aquí no sean estratégicas para cuestiones de mejoramiento genético profesional posterior, ¿vale? Porque ya han sido seleccionadas de manera empírica por los agricultores para tener características que son notables desde el punto de vista agronómico. Entonces, una menor diversidad no quiere decir que son territorios donde no sea importante conservar esa diversidad. Ahora, una pregunta que mucha gente nos hace es si el mejoramiento genético es un proceso terminado, y la respuesta es no. Los procesos de diversificación y mejoramiento genético continúan generación tras generación, es decir, tras ciclo de cosecha, los agricultores están ejerciendo una presión de selección donde seleccionan ciertas semillas de toda su cosecha que van a ser las que van a sembrar el siguiente ciclo agrícola. Lo seleccionan con diferentes criterios. La gran mayoría selecciona una vez que ya cosechó, o sea la mazorca cuando están a punto de ensilarla, pero algunos seleccionan en campo.
y seleccionan aquellos granos que son más notables, que son más bonitos, que se ven más fuertes, que no están picados. Entonces están haciendo una selección continua, ¿no? Y eso es lo que está manteniendo la diversidad genética de las razas nativas en México. Se ha acuñado un término por parte del Dr. Turren, que es un agrónomo experto en maíz, en donde habla de que el mejoramiento autóctono activamente crea y mantiene la diversidad genética de los diferentes cultivos, en particular aquellos como el maíz. Y aunque mi presentación va a ser enfocada a maíz y algodón, quiero retomar algo que dijo Alejandro. El maíz tampoco existe en el vacío. En la gran mayoría de los lugares donde se cultiva maíz en México, maíz nativo, se cultiva en sistema de policultivo tipo milpa. Es decir, no es maíz solo, sino que puede ser maíz con frijol primordialmente, maíz con tomate, maíz con quelites o varios diferentes cultivos. Estos también son seleccionados activamente por los agricultores que salvan semilla temporada tras temporada y la resiembran en el siguiente ciclo agrícola. Entonces, aquí nada más para enfatizar esto. El mejoramiento autóctono mantiene la diversidad genética y fenotípica. Fenotípica es lo que vemos, ¿no? Las características visibles. Y la diversidad de variedades está mediada por el genotipo, es decir, qué tipo de genes tiene, pero de manera importante el ambiente. Y aquí el ambiente no quiere decir nada más cuánto llueve, en qué tipo de suelo están creciendo, si hay mucha humedad, poca. Eso evidentemente afecta el crecimiento de cualquier planta, pero también tiene que ver con aspectos bioculturales, cuál es el uso del maíz que se está sembrando, a qué se destina, puede ser el uso ritual, ¿no? Los maíces más raros son los que tienen una pigmentación roja, que además son más susceptibles a enfermedades, pero esos maíces son mantenidos porque tienen una importancia ritual en muchos pueblos de México. Tenemos los maíces que son muy oscuros porque tienen una gran cantidad de antocianinas, que a su vez son cultivados para usos específicos como atole en Tlaxcala o cierto tipo de tortillas, etc. Entonces, cuando nos referimos a ambiente, estamos hablando de plantas cultivadas, no estamos hablando únicamente de las condiciones bióticas y abióticas, o sea, el clima, el suelo, cuánto llueve, cuánto no llueve, si están en laderas, si están, ¿no? Estamos hablando también de los usos y costumbres de los agricultores que los mantienen. Y aquí, esta imagen de aquí es la diversidad de maíces, si lo pueden ver a nivel visual, en dos poblaciones. Aquí se mostraron en dos poblaciones rurales. Les pidieron que dijeran qué tipo de razas o variedades ellos reconocían, y lo que se hizo por parte de la CONAVIO fue hacer un levantamiento de representantes de las diferentes variedades en dos comunidades, y tenemos una gran diversidad que es evidente nada más a ojo. Y aquí tenemos también teocintle, que es el ancestro del maíz, y tenemos de hecho híbridos entre teocintle y maíz. El flujo genético, el entrecruzamiento entre teocintle y maíz moderno es muy importante para seguir reforzando ciertas características del maíz moderno. Ahora, entonces aquí lo que vamos a discutir es qué tan factible es el paradigma de coexistencia, es decir, yo siembro transgénicos en una parte del país, la otra parte del país yo decido que aquí no se pueden sembrar. Podríamos seguir el criterio de, pues vamos a, ¿cómo se llama? Uno de los criterios que se quiere utilizar, y esto es lo que se empuja por parte de las autoridades de nuestro país y ha sido el discurso de los últimos años, es que lo que tendríamos que hacer es básicamente hacer como una divisoria, ¿no? Poner una línea que pasaría más o menos por aquí, y en el norte del país poder sembrar transgénicos, y en el sur del país implementar medidas de conservación de los maíces nativos, ¿no? Que ya existen algunas de ellas, es la estimulación de lo que han llamado custodios, a los agricultores a los que les pagan un cierto subsidio para que sigan cultivando maíz nativo. Esto también es un asunto problemático del que hablaré un poco más adelante. Entonces, bueno, el paradigma de coexistencia es: vamos a dividir el país de alguna manera, en algunas zonas van a ser zonas francas de cultivo de transgénicos, otras no. Entonces, bueno, una pregunta fundamental para ver si la coexistencia como paradigma es viable es qué tan abundante es el flujo génico. El flujo génico es el paso de genes de unos individuos a otros a través del entrecruzamiento, es decir, reproducción sexual. Y esta es una tabla que sintetiza una información reciente de diferentes cultivos. Aquí les puse los nombres comunes en español. Estudios científicos que muestran que ha habido flujo genético entre estos cultivos: betabel, colza, chicoria, alcachofa, soya, algodón, girasol, lechuga, arroz, rábano, frijol, papa, sorgo, trigo, olmo, maíz, entre variedades cultivadas y sus variedades silvestres o sus variedades nativas. Entonces, la posibilidad de flujo génico es bastante grande.
Y en cultivos, el flujo génico, eso es otro punto importante cuando estamos hablando de plantas cultivadas, el flujo génico no se da nada más por el flujo de gametos, que en el caso de las plantas están contenidas en el óvulo y en el polen. En los granos de polen es donde va la parte masculina, los gametos masculinos de las plantas. Entonces no nada más se dispersan por polen, que tiene diferentes vías de dispersión dependiendo de la planta, puede ser por aire, puede ser con insectos, puede ser murciélagos, pueden ser diferentes vectores, sino de manera importante por el flujo de individuos, es decir, por semillas. La semilla ya es un individuo, es una planta embrionaria. Este proceso está más acentuado en plantas cultivadas donde las dinámicas sociales de uso e intercambio de semilla afectan el flujo genético. En muchos de los sistemas tradicionales de milpa y de manutención de razas nativas es común y es habitual y se acostumbra intercambiar semilla entre agricultores. Oye, me gustan los que están creciendo tu parcela, regálame unas mazorcas y yo las voy a sembrar. Y los agricultores de manera empírica, o sea, a veces en esta discusión se toma como que los agricultores y los campesinos no saben lo que hacen, ¿no? Y evidentemente pueden tener una baja formación académica, formal, pero de manera empírica entienden perfecto cómo es el entrecruzamiento, entienden que el polen es el vector que hace que se puedan cruzar dos plantas y deliberadamente experimentan con diferentes semillas, ¿no? Entonces, estas dinámicas de intercambio son muy importantes. Por lo tanto, imponer límites geográficos a la siembra de un cultivo, en este caso transgénico y otro convencional, o sus parientes silvestres, es decir, el esquema de coexistencia no sirve. Ahora bien, ¿qué se mueve a través del entrecruzamiento o a través del polen? Se mueven los genes, ¿no? El material genético, el material de la herencia, de manera primordial. ¿Dónde están los genes? Aquí es una pequeña caricatura nada más para hacer un repaso. Aquí tenemos no encontré una mejor foto, entonces es un monocultivo de maíz. Aquí tenemos una planta individual. Si hiciéramos un acercamiento a la hoja y luego otro acercamiento, ya esto visto con microscopios, un corte histológico, y si de aquí agarramos una sola célula, vemos el núcleo de la célula y adentro del núcleo está el material genético primordial, el ADN nuclear, que es donde se encuentran los genes. Estas son las unidades de la herencia que se transmiten durante la reproducción sexual. Ahora, ¿cómo se transmiten las características de un individuo a otro? Es a través de la reproducción sexual de manera importante, donde se transmite el material de la herencia. Y aquí tenemos una caricatura también, donde tenemos, en el caso de las mujeres, producimos óvulos, en los hombres se producen espermatozoides. Una vez que hay reproducción se hace la fertilización y se genera un cigoto, que tiene ya evidentemente características que vienen de la parte materna y de la parte paterna, y se desarrolla un embrión. Bueno, en plantas pasa lo mismo. Tenemos material hereditario, ADN, pero se ve distinto, evidentemente. En el caso de una planta de maíz, el polen se produce en la parte de la espiga, que es la parte apical. La mazorca en sí es la parte femenina. Los pelos del maíz en realidad son los estilos del maíz que van a recibir polen y van a generar un nuevo fruto, que es cada uno de los granos del maíz, es un fruto individual, agarrados todos en el centro por el olote. Entonces tenemos que la reproducción sexual en plantas es básicamente igual. Tenemos la conjunción de polen, que es la parte masculina, tenemos el óvulo, que es la parte femenina, se unen para formar también un embrión, pero en este caso el embrión es una semilla. Entonces, este proceso de entrecruzamiento es flujogénico, ¿no? Es decir, estamos transmitiendo genes que vienen del lado materno, del lado paterno. Piénsenlo en el sentido de poblaciones humanas, cuando tenemos personas que migran a otros países o a otros territorios dentro de un país, y esas personas eventualmente se reproducen con gente de la zona. Lo que están haciendo, entre otras cosas, es que la progenie, los hijos, van a tener genes que vienen de lugares distantes. Eso es flujo genético, y las plantas es igual. Ahora bien, ahora vamos a hablar de transgénesis. Entonces, flujo génico es un proceso natural que se da de manera sistemática. Es uno de los métodos más importantes para mantener la diversidad genética y recrear la diversidad genética en todos los seres vivos que tienen reproducción sexual. Y ahora vamos a hablar de la técnica en particular de la transgénesis, para explicar un poco más cuál es la base tecnocientífica de la transgénesis. Entonces, conceptualmente la transgénesis está basada en seguir creyéndonos algo que se llama el dogma central de la biología molecular. Esta fue propuesta en los años 50 por Crick, uno de los descubridores del ADN, que se describió en 1953. Y lo que tenemos es básicamente un gen equivale a una característica. Es decir, que tenemos un comportamiento lineal entre el ADN, luego la molécula intermediaria
donde se transcribe información del ADN, que es el ARN mensajero, y luego este ARN mensajero es traducido a proteína, y que esta relación es lineal. Esto, por lo tanto, marca un concepto de determinismo genético. Los genes son la base molecular de la herencia que pasa de generación a generación y compartimos todos los seres vivos. Y todo esto se da de manera unidireccional, vamos de los genes a la... y no al revés. Esto está en contraposición con lo que se ha ido conociendo en los últimos 40 años, o sea, no estamos hablando de cosas de frontera. Hace 40 años, cuando se habló del Operon Lac y de la regulación genética, se entendió que este paradigma era muy restringido. Eso le valió el premio Nobel a Jacob de Monod en los 60s. Tenemos el genoma dinámico, en donde las interacciones entre genes son importantes. Y además, un solo gen, una sola molécula de ADN, puede afectar varias características, eso se llama pleiotropía. Y puede generar además diferentes proteínas dependiendo de cómo es leído. Esto es particularmente importante en los eucariontes, en los seres como los hongos, los animales y las plantas. Y varios genes afectan un mismo rasgo que puede ser pleiotropía. Los ejemplos es, por ejemplo, el caso de los gemelos idénticos, ¿no? Tienen el mismo material genético, pero desarrollan, por ejemplo, diferentes enfermedades dependiendo de dónde son criados, ¿no? Son casos clásicos en donde se analiza la trayectoria de vida de gemelos humanos que fueron separados al nacimiento y a adopción, y se ve que a pesar de que tienen el mismo material genético, en condiciones adultas desarrollan diferente tipo de patologías. Eso quiere decir que esas patologías no tienen que ver con la genética, sino que tienen que ver con el ambiente. Estamos comparando dos seres humanos que en principio tienen el mismo ADN. ¿Sí? Edición alternativa de transcritos, epigénesis y diferentes fenómenos moleculares que nos hacen saber que este paradigma de que un gen codifica para una característica y que el flujo de información es siempre del ADN hacia las proteínas, en realidad no se mantiene en muchos casos. Y las excepciones a esta regla son las más importantes para modular el fenotipo, es decir, lo que podemos ver. Pero bueno, regresando a la transgénesis, se basa en este dogma, ¿no? ¿Y por qué es importante este dogma? Es una cuestión conceptual. Porque esto nos permite creer que si nosotros hacemos una construcción recombinante, que es básicamente un ensamble de diferentes genes pegados mediante herramientas de biología molecular, y eso lo metemos a un organismo, puede ser un animal o una planta, etc., ese gen va a expresarse y va a producir proteína independientemente del contexto genético en el que está, es decir, a quién se lo metimos y dónde crece ese individuo. Entonces tenemos, bueno, las herramientas que se utilizan son ingeniería genética, tenemos diferentes proteínas que tienen las cualidades de cortar DNA, de unirlo, entonces lo que podemos hacer son construcciones recombinantes que en los hechos son quimeras genéticas. ¿Por qué son quimeras genéticas? Porque mediante técnicas de biología molecular que podemos utilizar en el laboratorio, podemos tener un ensamble. Aquí lo que marco desde aquí, donde dice promotor, hasta donde dice terminador, todo esto, esta fracción es la construcción recombinante. Esta es la unidad mínima que tenemos que construir cuando queremos que un gen, que va a ser un transgen porque lo vamos a meter a otro organismo, se pueda expresar dentro del organismo que vamos a transformar. Tenemos un promotor, el promotor 35, ese es el que más usa en plantas, ese viene de un virus que afecta a la familia de las coliflores. Luego tenemos un transgen, aquí les puse como ejemplo el transgen CRI, que también es uno que se utiliza mucho en la agricultura transgénica, que es uno que codifica para una proteína que es una endotoxina y que se cristaliza en el intestino de ciertos insectos y los mata. Y esta es aislada de una bacteria del suelo que se llama Bacillus thuringiensis, por eso los cultivos se llaman BT, de Bacillus thuringiensis. Y luego tenemos un terminador NOS que viene también de otra bacteria. Entonces, esta construcción recombinante que va de aquí a acá, en realidad es una quimera de diferentes genes que fueron unidos mediante técnicas de biología molecular para hacer una sola unidad funcional. Bueno, aquí tenemos el vector, que es lo que se utiliza para meter el transgen a un organismo, y lo que tenemos es que la proteína generada a partir de la transcripción de este transgen va a ser una proteína recombinante. Habitualmente, como este es un proceso que se tiene que hacer a ciegas, los organismos transgénicos no se diferencian visualmente de los no transgénicos, entonces les metemos un marcador de selección, que aquí nada más pusimos un marcador de selección que tiene la misma construcción, promotor, terminador, el gen de interés, que en este caso es un gen también bacteriano que confiere resistencia a antibióticos. Entonces eso se ha usado de manera muy común en muchos de los cultivos transgénicos que tenemos ahora. Entonces, además de tener el gen que nos venden, la construcción que nos venden, que es en este caso el gen que codifica para una proteína recombinante CRI, una endotoxina, muchas veces viene todavía asociado a el gen reportero que confiere resistencia a antibióticos. Esto en el contexto de mundial, en donde la resistencia a antibióticos está siendo un problema de salud pública.
Entonces aquí, como efecto secundario de la transgénesis, todavía tenemos plantas que como efecto secundario producen proteínas de resistencia a antibióticos, aunque ese no era el objetivo el objetivo vendible, ¿no?, de esta tecnología, pero lo siguen acá viendo. Esto ha ido cambiando y se están utilizando otro tipo de reporteros menos controvertidos. Entonces, bueno, tenemos nuestro transgen metido en un plásmido. Lo que hacemos con ese transgen es que lo podemos meter a las plantas básicamente por dos vías. Hay más, pero estas son las más eficientes. Una es una transformación utilizando un vector vivo, que es una bacteria que se llama Agrobacterium. Esta es una bacteria que de manera natural es patógena, o sea, infecta plantas. Tiene la capacidad de infectarlas y además de transferir parte de su material genético. Utilizamos Agrobacterium, que modificamos genéticamente para que no sea patogénica, para que no genere la infección, pero que sí pueda meterse a las células de las plantas. Le metemos la construcción recombinante, ponemos células vegetales a crecer en un medio de cultivo donde hay Agrobacterium, y utilizando los mecanismos propios de Agrobacterium se transfiere el ADN transgénico. Esto ya es una célula transgénica. Entonces aquí utilizamos dos cosas que tienen las plantas que no tienen los animales. Una, bueno, los animales también tenemos esto, nos pueden infectar diferentes vectores y pasamos ADN. Pero lo que tienen las plantas de manera fundamental es que podemos recuperar una planta completa a partir de una sola célula. Entonces las plantas tienen la capacidad de desdiferenciar sus tejidos y volver a diferenciarlos para generar una planta completa a partir de una sola célula. Y planta completa quiere decir que tenemos células que se van a diferenciar en raíces, en tallos, en hojas, etc. Esa es una cualidad que los animales en sentido amplio no tenemos. Y esto ha sido muy útil para la transgénesis. Entonces, bueno, tenemos nuestra célula vegetal. Esta célula vegetal la ponemos... ¿Me puedo regresar uno? Gracias. En medio de cultivo selectivo para generar que estos protoplastos, estas células vegetales, regeneren una planta completa, y entonces esto ya es una planta transgénica. ¿Saben? Aquí es donde se hace el tamizaje. Aquí los cultivamos con antibiótico para saber que las que se sobreviven son transgénicas, las que se mueren no incorporaron el transgénico. Este es un método, este es el biológico. Luego tenemos un método físico, que es con una partícula de oro. Tenemos nuestra construcción recombinante. El oro es ligeramente positivo en carga y el DNA es ligeramente negativo. Entonces, por diferencia de carga, el ADN se pega al oro. Entonces ya lo tenemos una bala de oro que está embebida en construcciones recombinantes, y luego utilizamos una pistola de aire, que lo que hacemos es balear células vegetales, habitualmente son células, y lo que estamos esperando es que la construcción recombinante se inserte en el núcleo de la célula y sea incorporada en la célula. El resultado final es el mismo, tenemos una célula vegetal que ha incorporado ADN recombinante y que ahora es transgénica. Y hacemos el mismo proceso de selección, cultivo y regeneración de plantas completas. Entonces, esto es un transgénico. Pensé mucho si lo ponía aquí porque quizá esto ya lo han visto en otros auditorios y no quería tomarme tiempo en esto, pero hay mucha confusión en lo que es un híbrido y un transgénico. Un híbrido es generado simplemente por selección artificial de nosotros los humanos para generar líneas que tienen dos variantes, de definición más sencilla, dos variantes alélicas para cada gen. ¿Sale? Pero eso lo hacemos por cruzas controladas. Generamos líneas puras que tienen la misma variante de alélica por gen, y luego esas líneas puras, línea pura A, línea pura B, las cruzamos entre ellas y nos da un híbrido que tiene por un lado la variante genética de la línea A y la variante genética de la línea B. Ese es un híbrido. En el discurso popular se utiliza híbrido equivalente a transgénico. Un híbrido puede ser un transgénico, pero un híbrido no tiene que ser transgénico porque son procesos distintos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características transgénicas más difundidas? O sea, las que están disponibles en el mercado, y estamos hablando de un periodo ya de 20 años. La primera planta transgénica que se metió a nivel comercial de manera exitosa fue en 1996, que fue un maíz transgénico resistente a insectos. Y tenemos básicamente dos características. Una es tolerancia a herbicidas, fundamentalmente glifosato, pero de manera marginal glufosinato de amonio. Y tenemos resistencia a insectos, utilizando estas proteínas CRI, que son estas proteínas endotoxinas que matan cierto tipo de insectos, versus coleópteros, un grupo particular de insectos. Y este es sacado de un instituto que es promoviente de la biotecnología y que cada año hace un censo del grado de adopción de cultivos biotecnológicos. Y lo que pueden ver es que desde muy pocos años, los que más se difundieron fueron los que son tolerantes a herbicidas. Luego tenemos en rojo los que tienen resistencia a insectos, y luego los que tenemos aquí en amarillo que dice características apiladas. Lo que se ha hecho en tiempos posteriores, en los últimos 10 años de manera importante, es simplemente cruzar una planta que es resistente a tolerante a herbicidas con una planta que es resistente a insectos,
Entonces la generación posterior tiene las dos características. Entonces vamos apilando transgenes a través de entrecruzamientos dirigidos. Ya no por transgénesis, sino por cruzamiento sexual. Y estos son los que se están empezando a vender más. ¿Por qué se están empezando a vender más? Por dos motivos. Uno, porque las plantas que tenían resistencia a ciertos insectos, lo que han hecho es generar insectos resistentes. Y lo que también está pasando es que aquellas plantas que tenían tolerancia a herbicidas, en particular al glifosato, han favorecido la emergencia de malas hierbas o hierbas agrícolas que son tolerantes al glifosato. Entonces lo que tenemos ahora es, el año pasado en California, en el estado de California, en Estados Unidos, se aprobó un nuevo transgénico que no nada más es resistente al glifosato, que es tóxico, como ya mencionaba Alejandro, se ha reclasificado como un potencial cancerígeno, sino que además contra el dicamba, que era uno de los componentes activos de la agente naranja, que se usa en la guerra de Vietnam. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque ya hay muchas plantas, muchas hierbas que crecen en los campos de cultivo que son resistentes al glifosato. A tal punto que en el sureste americano han tenido que abandonar miles de hectáreas porque no pueden controlar un tipo de amaranto que es resistente al glifosato. Entonces, lo que están haciendo es nada más un poco de lo mismo. Entonces ahora vamos a utilizar pesticidas, herbicidas todavía más tóxicos. El glifosato al inicio, esto creo que lo mencionó Alejandro, se promocionaba como biodegradable e inocuo. Ahora sabemos que ni es biodegradable ni es inocuo, pero esa era la promoción. En el caso del dicamba, nunca han dicho que es inocuo ni biodegradable, pero ahora lo que dicen es que no es tan tóxico. Entonces tenemos estas dos características. Bueno, entonces no ha habido gran innovación. ¿Por qué no ha habido gran innovación? Porque lo que se puede meter por transgénesis son pocos genes. Y características de interés agronómico como tolerancia a sequía, como tolerancia a suelos salinizados, como aumentar el rendimiento intrínseco, eso quiere decir que la planta de hecho produzca más de lo que sea, más hojas, más frutos. Esas son características que están mediadas por muchos genes, que no vamos a poder meter de manera sencilla vía transgénesis. Y las propias empresas lo saben, por eso ahorita están haciendo cruzas. Pero bueno, tenemos esas dos características que están ampliamente difundidas. Entonces, bueno, como ya veíamos, pues los organismos transgénicos se pueden mover sus sitios de siembra, sí. Muchas veces cuando hablamos de plantas, como no son como los animales, que nos podemos mover cuando alguna cuestión del ambiente nos molesta, se piensa que las plantas no se mueven. Las plantas de nuevo se pueden mover por la semilla. Esa planta individual no se va a mover, pero sus hijos se pueden mover a través de intercambio de semilla, etc. Y cuando estamos hablando de cultivos, de nuevo, pues, este intercambio de semillas se puede dar a grandes distancias. Entonces, bueno, la otra pregunta que surge de manera natural después de 20 años de estar sembrando grandes cantidades de plantas transgénicas en diferentes partes del mundo es si hay casos documentados de transgénicos que se cruzan con sus contrapartes no transgénicas y se establecen en la naturaleza. Y la respuesta es que sí. Y aquí nada más voy a decirles algunos de los cultivos, que son un tipo de pasto que se utiliza, por ejemplo, para las canchas de golf, un tipo de populus, que es un tipo de árbol que se utiliza para fines maderables, algodón, esto es México, maíz, esto es México, un tipo de planta que se utiliza para extraer aceite en Australia, la misma especie en Canadá, la misma especie en Europa, la misma especie en Japón, la misma especie en Estados Unidos, papaya transgénica en Tailandia, ha habido escapes, y arroz en China. Y todos estos son estudios científicos documentando el escape, es decir, que no los podemos contener. Una vez más cuestionando el paradigma de coexistencia. Y la ventaja de la mayoría de estos, de esta canola, que es en realidad para producir aceite, es que no es en su centro de origen y diversificación, a diferencia de lo que pasa con el algodón y el maíz en México, que es en el centro de origen. Entonces, los escapes son una realidad, no son nada más una hipótesis de nosotros los biólogos preocupados, ¿no? Y es más, algo que es muy interesante, este estudio fue hecho en el 2004. Este estudio lo que muestra es que después de 8 años de estar sembrando cultivos de maíz transgénico en Estados Unidos, aquellos agricultores que querían sembrar maíz convencional no transgénico no podían segregarlo del transgénico. ¿Cómo lo hicieron? Y se colectaron acervos de semilla de maíz convencional en Estados Unidos y lo mandaron a analizar genéticamente para ver si tenía transgenes. Y lo que se descubrió es que con solo 8 años de que esta tecnología se difundió ampliamente en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, 65% de los acervos tenían transgenes. No se podía segregar, a pesar de que son sistemas mecanizados que son cerrados y que son más sencillos de manejar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos maíz, documentado flujo de transgenes, y tenemos algodón. Esta es la distribución potencial, todo lo que está en rojo es la distribución potencial de variedades nativas en México.
dado el clima en diferentes partes de México. Entonces por todos lados tenemos maíz nativo, básicamente. Aquí es una de las excepciones, y aquí hay un desierto, entonces aquí no crecen muchas cosas. Estos son los diferentes casos documentados. Esta figura de México lo que documenta son tanto estudios publicados en revistas arbitradas como diferentes esfuerzos hechos por agencias de gobierno y por organizaciones ambientalistas. Como vemos, en diferentes partes, cada color habla de diferentes zonas en donde se ha documentado la presencia de transgenes en maíz. Ahora bien, aquí como se pintan estados concretos, parecería que es un problema bastante difundido, pero todo está localizado y están en bajas frecuencias. Están nada más en ciertos milpas, en ciertos agricultores, en ciertas poblaciones. Entonces no está difundido a través del estado. Vamos a acotar eso. Este es el último estudio que se hizo público a través del IFAI, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, una dependencia del gobierno, y aquí lo que podemos ver es los diferentes lugares donde esta dependencia de manera independiente detectó presencia de transgenes, ¿no? En algunos casos muy bajo, bueno, esto de hecho está en el grado de error, en otros casos más alto y en Oaxaca más alto. Ahora, algo importante de este estudio es que el esfuerzo de muestreo fue muy bajo. Aquí lo que estamos viendo en este diagrama de PAI es todo esto verde es cuando se hizo una sola colecta. Entre 2004 y 2012 se hizo una sola colecta. Luego tenemos otro donde se hizo 2 colectas y luego este que está en verde oscuro son 3 colectas. Eso básicamente fue Oaxaca y Puebla, que era el centro de la controversia de si había o no transgenes en esas zonas. Entonces el grado de esfuerzo de muestreo es muy bajo y muy heterogéneo. Entonces, realmente todavía sabemos que hay transgenes ahí, pero en qué frecuencias, qué tan abundantes, no podemos saberlo todavía con este tipo de muestreos. Y esta es una de las autoridades que están encargadas de garantizar la bioseguridad en México. Aquí lo que tenemos ya voy a acabar aquí, bueno, en la siguiente, es lo que tenemos aquí es cada punto negro y es diferentes variedades de maíz nativo, son colectas. Luego tenemos los puntos verdes, son teosintles, que son los parientes silvestres con los que se puede cruzar el maíz moderno. Luego lo que tenemos en puntos rosas y luego en puntos azules, tenemos en puntos rosas lo que son diferentes parcelas experimentales de maíz transgénico, y en azul los que son piloto. Piloto es más grande que experimental y tiene menos normativa. Y estos que están marcados todos aquí, la gran mayoría fueron de permisos otorgados entre 2009 y 2013. Son recientes. Ahora, este es el caso de algodón, y lo único que quiero mostrar con el algodón es, estos son los polígonos de influencia de las siembras de algodón transgénico, que son los puntos azules. Estos que están marcados en diferentes colores, el algodón es particularmente costero, las poblaciones silvestres, son metapoblaciones silvestres, y aquí lo que tenemos es presencia de transgénicos en 2 estados, aquí y aquí, en Veracruz. Y como pueden ver, algunos de los polígonos de Tamaulipas se enciman con Veracruz. Era la misma zona de influencia donde había parientes silvestres de algodón. Lo que encontramos en algodón, además, no es solo presencia de transgenes, sino lo que tenemos son transgenes apilados. Tenemos combinaciones de transgenes que no están presentes en los cultivos transgénicos comerciales. Eso nos sugiere que ha habido varias instancias en donde una planta silvestre se entrecruza con un transgénico, deja hijos, el hijo se entrecruza con otro transgénico, por lo tanto va acumulando transgénicos. Entonces ya para el tataranieto tenemos 3-4 transgenes apilados. Y esto solo se dio en el periodo de 1996 hasta el 2011 en México. En el caso del algodón, lo que implementaron fue de nuevo el paradigma de coexistencia. Por aquí se trazaba una línea imaginaria, de aquí para arriba se podía sembrar algodón transgénico, de aquí para abajo no. Evidentemente las líneas imaginarias no funcionan. Entonces la coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos convencionales o sus parientes silvestres sin flujo genético es imposible, ¿no? Garantizar que no va a haber flujo génico. Y bueno, la introducción de organismos transgénicos en México conlleva riesgos e incertidumbres anidadas a diferentes escalas. Yo ahorita repasé de manera muy rápida, desde la construcción recombinante, fisiología y ambiente. Pero evidentemente maíz, con su importancia social y cultural en México, también cruza las aristas de la economía, la agricultura, la cultura y los alimentos. Y bueno, con esto voy a terminar. El uso de transgénicos en maíz, algodón y otros cultivos de los que son los centros de origen y diversificación, y también algunos de los que no somos centro de origen, como la soya, que creo que va a hablar Raimundo Espinosa. Entonces soya no tiene los problemas de ser centro de origen, pero sí tiene el problema de estar afectando las prácticas bioculturales de nuestro país y la economía de ciertos actores en nuestro país. El avance de la agricultura de extensión favorece los monocultivos de altos insumos.
se favorece el monopolio de los acervos de semilla y la privatización de los acervos de semilla existente. Aquí pensamos en las variedades nativas. ¿Por qué? Porque los transgenes se encuentran patentados, y si esos transgenes llegan por entrecruzamiento a variedades nativas, esos transgenes tienen derecho a propiedad industrial y los agricultores pueden potencialmente ser demandados por infracción de patente, a pesar de que no se haya hecho de manera deliberada. Y bueno, como ya mencionaba Alejandro, incluyen un mayor uso de agrotóxicos. Y aquí voy a acabar. Gracias.